Voy a hablar en esta tarde, hermanos, de un tema bien hermoso que tiene como título el valor del perdón. Amén. Estamos en un mundo lleno de envidias, traiciones, egoísmos, intereses que desafortunadamente incluso hacen perder la noción del valor de las cosas, incluso de la vida entre los seres humanos. Y todo esto a través de lo que transmite la tecnología. El pecado no es de la tecnología, sino que los seres humanos usemos la tecnología para el mal, no para el bien. Entonces es importante que entendamos que si Dios nos ha llamado a ser nuevas criaturas. Por lo tanto, no podemos seguir siendo lo que éramos o movernos en las mismas dinámicas y valores o antivalores que se mueve el mundo. Pero para entender un poco más y poder hablar del perdón, tenemos que hablar del autor de ese perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 130, en el versículo 3, nos dice: Ja, y Ja significa Jehová como soberano, así como exaltado. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y el verso 4 dice: pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Miren lo importante de entender esto. Dios nos muestra que no debemos reverenciarlo por miedo o porque es poderoso y soberano, sino porque entendemos su amor que lo ha llevado a derramar ese inmenso perdón para el ser humano que estaba destituido de la gloria de Dios, o que está destituido hasta que conozca a Cristo. Amén. En este pasaje del Salmo 130, versos 3 y 4, la Biblia nos muestra dos asuntos bien importantes. El primero de ellos es que nuestro Dios es el único santo y perdonador. Y el segundo punto, que el ser humano peca y ninguno ha llegado a la perfección. O sea, que ningún otro ser diferente a Jesucristo puede ser mediador entre Dios y los hombres. Ni siquiera los apóstoles, ningún ser humano puede decir que está a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Claro, o pueden decirlo, pero es una mentira. Amén. Porque también está anunciado que vendrán muchos haciéndose pasar por Él. ¿Y por qué ningún otro ser? Porque el único que fue probado en todo y no cayó en pecado es Jesucristo. Porque todos pecamos, todos los seres humanos. Pero en ningún otro nombre hay perdón, solo en el nombre de Jesucristo. Amén. Para entenderlo mejor, tenemos que saber que el ser humano está destituido de la gloria de Dios por el pecado. Incluso Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Esa es la primera parte del versículo. Pero Dios, a través de la experiencia, Romanos 13:23, el versículo al que me refería, en su primera parte nos dice eso, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos destituyó de esa gloria? Porque recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero cuando el hombre desobedeció, pecó, se rompió esa similitud
y quedó destituido por el pecado. Y decía, y Dios a través de la existencia humana, para mostrar su infinito amor y para que no le quepa duda al ser humano de su infinito amor y misericordia, ha hecho pactos con los hombres. Pero déjeme destacar algo. No el hombre hace pactos con Dios. Amén. Dios ha hecho pactos con el hombre, pero el hombre no puede hacer pactos con Dios, porque hay una doctrina por ahí que es pacte con Dios, pacte con Dios. En otras palabras, soborne a Dios, cómprele a Dios, y eso es antibíblico. Eso no corresponde a la doctrina verdadera de Jesucristo. Amén. Entre esos pactos que Dios ha hecho con el hombre está el pacto del Sinaí, o dicho de otras palabras, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Podríamos decir el pacto de las tablas de la ley, que fue dado por Dios con un fin específico y para un pueblo específico, que eran los judíos, o mejor dicho, el pueblo hebreo. Claro, hoy en día les decimos judíos, pero como una generalidad o como un sinónimo de hebreo, pero judío correspondía solo a la tribu de Judá. Claro, hoy en día lo usamos para generalizar, vuelvo y digo, como sinónimo de hebreo, con el pueblo hebreo. Pero también la palabra del Señor anuncia desde esa temprana época, por decirlo de alguna manera, que vendría un nuevo pacto, el pacto de la gracia, es decir, el pacto de Dios con los creyentes de cualquier nación, pueblo o lengua. Podríamos decirlo, el pacto de Dios con la iglesia gentil, o con la iglesia. Amén. ¿Qué es esto de la iglesia gentil? Es aquella formada por gentes de muchos pueblos, como se le hizo la promesa a Abraham. Hebreos capítulo 10, verso 16 dice de la siguiente manera: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no era no eran tablas de la ley, ahora era en el corazón. Pondría sus leyes en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque es por amor. La gente amaría la ley y las palabras del Señor. O sea que si una persona está, digámoslo así, en el cristianismo por obligación, no está en ese pacto, por decirlo de alguna manera, no ha entendido el pacto. Dice, y en sus mentes las escribiré. ¿Para qué en sus mentes? ¿Para que las repitamos como loritos religiosamente, como rezos? No, simplemente para que esa palabra, esas leyes del nuevo pacto de Dios, que nos deben llevar a ser nuevas criaturas, que cambiemos incluso nuestra mentalidad, para, como lo dice Romanos, que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento y logremos, como lo dice también la palabra, tener la mente de Cristo. Y eso nos va a hacer personas que, más allá de hablar bonito de la palabra del Señor, vamos a producir el fruto del Espíritu con nuestros hechos. Entonces se dará un proceso completo de que somos diferentes. El que realmente está en ese pacto de la gracia, entendiéndolo por amor y amando la ley de Dios, los mandamientos de la gracia de Jesús, va a ser una nueva criatura. No puede seguir siendo el mismo, no puede seguir pensando igual. El verso 17 de Hebreos 10 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Dios que nos creó no se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Y recordemos que los cristianos tenemos que imitarlo a Él, porque a veces como cristianos
Dios nos perdona, pero nosotros no perdonamos. O seguimos recordando. Incluso he sabido de personas que les cuesta perdonarse a ellos mismos. Y siguen recordando sus pecados y se atan a situaciones negativas por eso. Amén. Pero el Señor Dios del cielo dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Él no se acuerda y nosotros somos seguidores de Él, imitadores de Él, tenemos que hacer lo mismo. Mateo capítulo 6, el verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, es una invitación para que entendamos lo importante, el gran valor del perdón, porque está condicionando, por decirlo de alguna manera, que Él nos perdone, pero hay una condición: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes pecan contra nosotros, a quienes nos ofenden. O sea, es una acción recíproca. Amén. Una acción, ¿cómo se dice? Simbiótica. Amén. Porque dice el verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Es que es un evangelio de acción, no de obras para salvarnos a nosotros mismos, sino de obras para evidenciar que somos hijos de Dios. El verso 15 dice: mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una condición que nos lleva a ser practicantes del mismo amor y perdón de Dios. Por eso no es un cristianismo de decir soy cristiano, no es un cristianismo de religión, de ritos o de rezos, es un cristianismo de vivencia. Si perdonáis a los hombres, un cristianismo que me lleva a hacer acciones que muestran que tengo a Dios en mi corazón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, Él es perdonador, pero yo tengo el compromiso por amor a Él de hacer lo que Él me pide. Muy diferente a lo que el mundo dice. En Mateo capítulo 5, el verso 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El verso 39 dice: pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Mateo 5 es una exigencia para que nosotros cambiemos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en una vida nueva, en la vida que nos da el pacto que hizo Cristo. Amén. Donde Él nunca más se va a acordar de los pecados. ¿Por qué nunca más se va a acordar de los pecados? Porque la esencia del pacto en la sangre de Jesucristo, que implica que el creyente realmente se arrepienta y alcance el perdón, porque es la expresión máxima de la misericordia de nuestro Dios. Nunca más se acordará de nuestros pecados, como lo dije antes. Amén. Pero el ser humano, lamentablemente, no ha entendido, y muchos cristianos no han entendido la magnitud de perdonar. Por eso lo que decíamos antes: mas si no perdonáis a los hombres, tampoco nos perdonará. Cuando
Hay muchos cristianos que no han entendido eso. Por eso, y el mundo sí que menos. Por eso oímos entre la gente dichos populares como yo perdono pero no olvido. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que nunca más Él se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Amén. Otros dicen, yo no soy Dios. Dios es quien da el perdón, yo no. Sencillamente quien así piensa, así se llame cristiano, no ha entendido el amor de Dios. Fue necesario que nuestro Señor Jesucristo enseñara a sus discípulos el valor de perdonar. Amén. Por eso estamos mirando aquí en Mateo capítulo 5. Amén. Perdonar no es la actitud para una ocasión de conveniencia o porque me vean. Perdonar tiene que llevarnos a digámoslo así, a un estilo de vida cuyo propósito es el mostrar que hay una real comunión con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que Él vive en nosotros, que el Espíritu Santo nos capacita y confirma que tenemos su Espíritu. ¿Por qué? Los verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y lo digo claramente, más allá de que hagamos milagros, señales o prodigios, esto es lo que realmente muestra que Dios está en nosotros y somos capaces de perdonar, de amar incluso al enemigo. Amén. Por eso digo, es un estilo de vida del verdadero creyente, de un creyente que no es de palabras, sino que vive el evangelio de Cristo, que encarna la verdad de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente permanece en Dios y Dios en él. Amén. Esa es la verdadera comunión y es a través de esa vivencia que Él está preparándonos para su reino. Amén. Por eso es que en San Mateo 5:38 nos decía esto. ¿Oíste que fue dicho? Amén. Ojo por ojo y diente por diente. Y el verso 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el verso 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Claro, en el mundo, no, yo por qué me voy a dejar, si yo tengo derecho, si él me pertenece. No, en el cristiano es diferente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, esto desubica los valores del mundo. La gente va a decir, y este está loco, porque el evangelio es locura para el que se pierde. Pero es una vivencia tan hermosa que, mejor dicho, deja sin argumentos. Pero, como vuelvo y lo digo, una vivencia, no un discurso. Amén. Dice el verso 42, y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué tremendo. Decía mi profesor en el seminario ministerial suramericano, el Semisud, decía, lamentablemente hay un divorcio, por decirlo de alguna manera, entre lo que decimos creer, o sea, somos cristianos de discurso, teóricos, de palabra. Hay un divorcio entre esa palabra, ese discurso que manejamos y lo que hacemos. Y el evangelio nos desafía a reconciliar en nuestras acciones estas dos cosas. Dice el verso 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, a tu enemigo. Amén. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley del Sinaí. Esa era la ley de Moisés.
Claro, hoy en día incluso la religión tradicional sigue pregonando que hay que guardar esos mandamientos. Pero esos mandamientos eran solamente para evidenciar que el hombre era incapaz de cumplir la ley de Dios. Por eso, este regalo de la gracia, donde por fe en Jesús el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, nos da la capacidad de hacer lo que nos dice el verso 44. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso simple y llanamente es posible en un verdadero cristiano que tenga el Espíritu Santo y que en sus acciones muestre esa realidad, que hay una verdadera comunión, una verdadera espiritualidad, que la naturaleza, por decirlo de alguna manera, de Dios, la naturaleza espiritual de Dios está en él. Eso es ser verdaderamente cristiano. Dice el verso 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Qué hermoso! O sea, el Evangelio es un dinamismo donde el Espíritu Santo quiere que seamos diferentes. Un evangelio que realmente transforma, no un evangelio que hace religiosos o fanáticos, un evangelio que hace nuevas criaturas. La gente quiere dinamismos y las iglesias están llenas de programas y dinamismos temporales basados en ideas y en estrategias humanas. Pero este es el verdadero dinamismo del Espíritu, que me enseña el valor de perdonar, de ser diferente, de encarnar a Cristo con mis acciones. No para gloria nuestra, sino para gloria del Dios del cielo. Dice el verso 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El evangelio de Cristo nos quiere transformar radicalmente en nuevas criaturas. Pero eso es lo que muchos cristianismos que están mezclados con teologías, ideas de hombres y huecas filosofías y huecas sutilezas no permiten. Amén. Dios quiere que hagamos más que lo que hace la gente del mundo. Dice el verso 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amén. Dios nos quiere cambiar completamente. Dios nos quiere nuevas criaturas. Amén. Por ejemplo, dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 verso 27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Amén. Y el verso 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Siempre lo he dicho, que ser cristiano en el evangelio de la gracia de Cristo es serio, no es fácil, es más exigente que la ley, aunque pareciera que no. Solo que tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para hacer eso que es imposible para el ser humano natural. Amén. Dice el versículo 17, porque hay gente que piensa que Jesús anuló la ley. Él no vino para anular la ley. El verso 17 de este mismo capítulo 5 de San Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso es que es importante entender la obra de Cristo. Él cumplió la ley por nosotros. Incluso un versículo nos dice: de Cristo se separan los que por la ley se quieren justificar. Porque eso es como despreciar la gracia que Él hizo. Él cumplió la ley
Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos por amor a su obra, a su labor, a su gracia. Estamos comprometidos para cumplir los mandamientos de Jesús, por decirlo de alguna manera, sus enseñanzas, sus doctrinas dadas a través de los evangelios y a través de todo el Nuevo Testamento. Amén. No olvidemos lo siguiente. El antiguo pacto lo debía cumplir Israel y tenía sacerdotes humanos de la tribu de Leví y según el sacerdocio de Aarón. Cuando ellos morían eran reemplazados por otros sacerdotes humanos que tenían que cada vez hacer sacrificios primero por sus pecados y después por los del pueblo. Pero ahora, en la dispensación de la gracia, en este nuevo pacto, tenemos un sacerdote eterno que se llama Jesucristo, que no tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados porque Él no ha pecado. Amén. El Señor, Él no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y Él no era del orden de Aarón, que es el orden sacerdotal que se establece a partir de la ley de Moisés. No, Jesucristo era del orden de Melquisedec, mucho antes de que existiera la ley de Moisés. Cuando Abraham recibió la promesa, dice que Abraham le diezmó a Melquisedec. Miremos cómo nos lo dice Hebreos 7, versículo 11. Dice, si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, ese es el que estaba bajo la ley de Moisés, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Eso es lo que acabo de decir, amén. En el verso 12, Hebreos capítulo 7, verso 11, dice, porque cambiado el sacerdocio, ya no es de la tribu de Leví, amén. Ahora es no es de la orden de Aarón, ahora es de la orden de Melquisedec, amén. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley, amén. Cristo cumplió la ley de Moisés, pero Dios lo constituyó sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y por lo tanto un cambio de orden sacerdotal. Es necesario que haya un cambio de ley. Amén. ¿Cuál es la ley ahora? La gracia. Amén. Y por eso insisto, los evangelios, los mandamientos de Jesús que están en el Nuevo Testamento, a través de Él, de sus enseñanzas en los evangelios, pero también a través de las enseñanzas que Dios nos da por el apóstol Pablo en las epístolas, en todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro y todo lo que allí está escrito. Si usted lee todo el capítulo 7 de la epístola de Hebreos, va a notar que esta enseñanza es la verdad, que está conforme a la Biblia. Por tanto, si usted está bajo la cobertura de la ley de Cristo, no hay doctrina equivocada que pueda asustarlo con maldiciones, porque también está en Jesucristo la cobertura de esta nueva ley. ¿Cuál nueva ley? La gracia y el perdón. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de perdón? Porque entre los discípulos de Jesús hubo ofensas. Amén. Y entre los discípulos de ahora, del cristianismo de ahora, indudablemente habrán roces, ofensas y situaciones. O miremos un ejemplo. El apóstol Pablo escribió en Colosenses, miren lo que escribió en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Pero no es de cualquier manera. Ahí lo aclara, dice, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. O sea, no es un perdón acomodado a mis circunstancias. Es un perdón conforme lo hizo Cristo conmigo. Conforme Cristo nos perdonó. O sea, ahí la importancia de estar en comunión con Él, de tener el Espíritu Santo, porque es que estamos siendo llamados a hacer las cosas como Él las hizo, las mismas obras. La gente malentiende eso.
Que dice, las obras que él hace, él las hará también, y creen que solo los milagros y las cosas sobrenaturales. No, es las acciones de vida. Amén. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6 nos dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y yo me quedo asombrado cuando hay pastores o líderes que engañan, no solo doctrinalmente, sino en cosas económicas, en muchas cosas, porque no están en la unidad del Espíritu, no han entendido el valor del perdón, no están imitando a Cristo. Pero la meta es que los que nos llamamos cristianos, si realmente estamos creyendo en Cristo, hagamos lo mismo que hizo Cristo en nuestras acciones, hermano. No es solo en lo sobrenatural, es en esta cotidiana manera de vivir que debemos reflejar a Cristo. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado, escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En Mateo capítulo 18 dice el verso 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre el ego, los intereses, desde la perspectiva, por decirlo así, de la mente humana. Pero el Señor, en su sabiduría, nos sorprende. El verso 3 dice: y dijo, ¿quién dijo? Jesucristo dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, verso 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. Mire, eso es lo que no tienen en cuenta esos predicadores de las doctrinas erradas, de la prosperidad, de la confesión positiva, de todas esas cosas que hoy anda tan mezclado en la misma dirección que va el mundo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Miren lo tremendo de la situación. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Y hermano, yo le invito a que usted busque en internet una imagen, una foto, un dibujo, una representación de lo que es una piedra de molino de asno de esa época, para que tenga una idea de qué era lo que tenía que colgarse en el cuello una persona que engañara a los pequeños creyentes en Cristo. Y pequeño no de tamaño, sino que están comenzando a creer en el Señor, porque esa conversión es todo un proceso, nacer de nuevo y ir creciendo espiritualmente. Pero en ese crecimiento, esos falsos engañadores que predican doctrinas erradas pueden hacer tropezar a alguno de esos pequeños. Y miren lo que les fuera mejor que se atasen o se colgasen al cuello una piedra de molino de asno, que eso es inmenso, y que se hundiesen en lo profundo del mar. O sea, la situación es muy seria. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró con sangre y quiere que ese proceso de nacer de nuevo y crecer hasta llegar a la estatura de un varón perfecto no lo perjudique ni lo dañe nadie, porque nos compró con sangre. En Primera de Corintios capítulo 11 dice el verso 19: porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, hablando de que pues en la convivencia como hermanos dentro de las iglesias, dentro de las familias cristianas, dentro de la familia de Dios, pues hayan disensiones, hay diferentes formaciones, cada uno somos una historia. Pero en esas disensiones hay una finalidad. O
sea, nada en Dios es por casualidad. Ni Él, ni nada que pase está fuera de su soberanía. Aún aquello que nos parece negativo. Mire esto que dice 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, los verdaderos cristianos, los que de verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso no es de palabra, es con esas. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? Con la misma acción que Cristo lo haría. Que el que cree en Él, las cosas que Él hace aún las hará mayores. Y vuelvo a decir, no solo lo sobrenatural. Amén. Así que, para que sean manifestados los que son aprobados. Amén. La enseñanza nos hace ver las diferencias siempre van a venir para que se muestren, vuelvo a insistir, quiénes somos los aprobados o quiénes son los aprobados. Porque el creyente genuino, cuando es ofendido, si ha aprendido de Cristo, va a estar en la capacidad por el Espíritu Santo de perdonar. Y va a ser como el niño que se humilla y perdona. Es necesario que uno se enfrente a una situación dolorosa, como dijera, sí, para aprender la humildad y el amor de Dios por los demás. A veces ese yo se crece tanto que no nos permite, y el enemigo es maestro en manejar el ego, que no nos permite entender lo profundo de cuando dijo que tenemos que ser como niños. Amén. Para aprender humildad. Porque a un niño lo podemos regañar y de pronto se aleja y bueno, todo esto. Pero al rato vuelve y se olvida del regaño. Y no queda con ningún rencor. Ellos borran la ofensa rapidísimo, el regaño. Pero, hermanos, cuando se ofende a algún adulto, siempre en su mente lo estará recordando. Y si no lo recuerda el enemigo, se lo recordará. Pero hay una cosa bien importante que tenemos que saber, hermanos. No existe ofensa que no se pueda perdonar. Y vuelvo a decirlo, insisto, no existe ofensa que no se pueda perdonar. No es como el mundo dice en sus canciones populares, que te perdone Dios, que te perdone. Así es que canta el ser humano, el hombre a la mujer al hombre, y esas tergiversaciones son las que venden en el mundo una idea distorsionada del perdón. Amén. Ahora, yo no sé qué estaría pensando el compositor de eso, pero pues a mí me parece que era una ofensa al Señor, porque lo habla ignorantemente del inmenso amor de Dios y del llamado que nos hace a perdonar, porque Él nos da esa capacidad. Esas tergiversaciones son bien nocivas. Primero que todo, el único santo es Dios. Y como dice la canción, el santo cachón, y el cachón podríamos decir lo que es el diablo. Pero la gente feliz cantando eso a todo pulmón cuando salió esa canción hace muchos años allá. Y bailando sin saber, sin discernir para quién lo hacen. Y que están menospreciando la enseñanza correcta de lo que Dios dijo acerca del perdón. Si somos hijos de Dios, vamos a hacer lo que Dios hizo. Amén. Vamos a hacer las obras que Jesús hizo. ¿Cuál fue la obra que Jesús hizo? Nos perdonó. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Dice esa canción que no hay que andar repartiendo perdón. Pero ¿qué me dice la Biblia? Que debo perdonar para que Dios me perdone. Entonces como dijéramos, nuestro manual de convivencia,
No es el cantar popular, la filosofía popular de las canciones del mundo, sino es la palabra. Por eso vuelve a tomar relevancia lo que nos dice Romanos, que no nos conformemos a este mundo. Amén. Vamos a ir nuevamente a San Mateo capítulo 18, verso 19. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Habla de estar de acuerdo para ser escuchados. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces hay que ponernos de acuerdo y Dios hará eso. ¿Qué tiene que ver el ponernos de acuerdo con el perdón? Pues mucho. ¿O por qué creeríamos que el apóstol Pablo preguntó en este mismo capítulo, en el verso 21? Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le insinúa, ¿hasta 7? Le pregunta. Amén. Pero miremos la respuesta que el Señor Jesucristo le da. En el verso 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hay gente que ha hecho la cuenta. No, quiere decir que siempre. Amén. Esto tiene que ver con otra cosa que el cristianismo no ha entendido muy bien. Algunas tendencias cristianas que creen que Dios te perdona o me perdona hasta el día que yo levanté la mano y acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Y de ahí para adelante no puedo pecar porque no me va a perdonar. Ahora, no es que yo diga que después de que aceptamos a Cristo podemos seguir pecando. No, porque es lo que se entiende es que el que llega y se arrepiente en Cristo y aprende su doctrina y valora su enseñanza, su consejo, sus mandamientos, va a tener una vida diferente, procurando no pecar. Pero Dios nos va a perdonar siempre si nos arrepentimos de corazón. Amén. Y gloria a Dios, porque Él está capacitando a los verdaderos creyentes. Por eso puso su Espíritu Santo en nosotros y a través de su palabra para enseñarnos a vivir como Él lo hizo, perdonando. O en otras palabras, teniendo la capacidad de perdonar. Miren lo que nos dice San Marcos capítulo 11, verso 25. O sea, es que el valor del perdón es trascendental porque implica que todas nuestras acciones tienen que ver con eso. Hay gente que ora, pero aún la oración tiene que ver con el perdón. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Y para qué? Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ya dije antes que Dios siempre nos va a perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Pero hay una condición, que como hemos sido llamados a hacer las obras que Cristo hizo, entonces cuando oremos tenemos que perdonar a quien nos haya ofendido o si tenemos algo en contra de alguno. ¿Para qué? Para que realmente podamos disfrutar de ese perdón que el Dios y Padre que está en los cielos nos brinda. Amén. Dice el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto nos lleva a que entendamos la enseñanza del valor del perdón, a que no sea algo verbal, sino sea una acción continua en nuestro ser, que estemos aplicando el perdón.
No hay nada más grato, hermanos, que poder perdonar y ser libre de esos rencores y de toda esa amargura y todo eso que conlleva el resentimiento y todas esas cosas. El perdón, el poder perdonar, nos trae a la realidad de sentir la paz de Dios en nuestro corazón, el amor de Dios, el gozo. Es decir, que nos hace disfrutar de el fruto del Espíritu Santo. Pero también no solo disfrutar, sino producirlo. Claro, muchas veces a lo mejor hemos ofendido sin darnos cuenta. Y por qué no decirlo, también conscientemente ofendemos. Amén. A alguien en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Pero hoy que entendemos a través de la palabra, de la doctrina, de esta predicación, conforme a la palabra escrita de Dios, el valor del perdón, podemos saber que hemos sido capacitados y estamos invitados a hacerlo, que es momento de perdón y que es nuestro deber como personas que entendemos el amor de Dios y que vivimos el amor de Dios, a ser practicantes del perdón, porque vuelvo a insistir, entendemos el valor del perdón, que Cristo nos reconcilió porque nos perdonó, pero cuando nosotros perdonamos nos comunica o nos permite una plena comunión con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como verdaderos hijos de Dios tenemos la capacidad de perdón, pero debemos entender el valor de perdonar, para gloria de Dios y bendición nuestra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu doctrina, gracias por tu palabra, porque nos transforma realmente nuevas criaturas, como verdaderos seguidores, verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios, para gloria de tu nombre y bendición nuestra. Nos pone en un plano vivencial que nos diferencia de los religiosos y de los fanáticos y nos hace hacedores de tu voluntad, como verdaderos discípulos de Cristo, como verdaderos hijos de Dios, para gloria tuya y bendición nuestra. Ayúdanos a que esta verdad llegue a los corazones de todo aquel que te ama y podamos vivir la dicha del perdón, perdonando a quienes nos ofenden, para tener una auténtica y profunda comunión contigo, Dios del cielo, en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.